Estás por escuchar una visión de mujer trascendiendo el género, entre rosas y armaduras. Zuleika Franco. En vivo. Mujeres que crean y trascienden su género. En 60 minutos hablamos de todo. Entre rosas y armaduras. Zuleika Franco. Por Cadena Radio. Programa Entre Rosas y Armaduras, visión de mujer trascendiendo el género. Gracias por seguirnos como siempre en Cadena Radio, www.cadenapolitica.com/radio, en nuestras redes sociales como Facebook, www.facebook.com/Cadena Radio MX y en Twitter como @Cadena Radio MX. Recuerda que también ya nos puedes encontrar en Twitter como @Cadena USA y @Cadena Latam. Y bueno, el día de hoy tengo a un invitado que nos va a hablar un poquito de todo lo que está pasando en, un tema medio complicado y que tiene ya muchísimo tiempo, ¿no? Que a lo mejor todos hemos escuchado alguna vez hablar de ello, que es la cuenca del río Lerma, ¿no? Y también un poquito de los mantos freáticos del Nevado. Él es Pedro Gómez. Bienvenido, Pedro. Hola, Zuleika, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Pedro Gómez es comunicólogo, escritor, periodista, tiene estudios sobre estrategias de análisis político, cabildeo, periodismo de investigación y relaciones públicas, imagen pública, marketing político, está registrado como periodista y medio de comunicación en las cumbres mundiales de medio ambiente en México, París y Polonia. Además, escribe una columna ecológica en El Sol de Toluca y conduce un programa en YouTube que se llama Proyecto Yordlum. Proyecto Yordlum. Así es. Ha conducido varios programas para FM, Globo, Ultra, Asir y Radiorama, ¿verdad? Además de haber trabajado dentro del gobierno, ser autor de 2 novelas y haber montado varias exposiciones fotográficas. Así es que un gusto, bienvenido una vez más. Gracias por estar con nosotros, Pedro. Y vamos a empezar con este tema que es como, pues no sé si decir polémico, que de alguna manera todos en alguna ocasión hemos escuchado hablar de ello, pero a lo mejor no estamos como tan empapados de qué es lo que pasa, ¿no? En realidad con este tema. Pero primero me gustaría que nos contaras un poquito de ti, ya di tu semblanza, ¿no? Muy rápido, pero así te conocimos ahorita. Pero ¿quién es Pedro Gómez en realidad? O sea, ¿cómo inicias en todo esto de estos tintes a lo mejor políticos o de marketing a los temas de ecología que actualmente estás pues bueno, nos decías hace ratito fuera del aire, que es una moda y también es una cruzada personal, ¿no? Que tienes. Entonces, platícanos un poquito quién es Pedro Gómez desde su inicio. Desde mi inicio. Bueno, pues mira, nací en la Ciudad de México, allá en el año del 61. Okay. En el 68 mi padre nos saca de la Ciudad de México y nos lleva a Guadalajara. Mi casa estaba a unas cuadras del centro. Nos toca ver los camiones incendiados y las manifestaciones de estudiantes. Y bueno, es una de las razones por las que mi padre dice, vámonos de México y nos vamos a Guadalajara. Y desde muy temprana edad siento una fascinación especial por la vida en el campo, por la naturaleza. Me toca participar en grupos de scouts en Guadalajara, en donde desde muy pequeños íbamos a recorrer los ríos, los montes, los bosques, y era fascinante la relación que adquiría uno con la naturaleza. Al llegar aquí a Toluca, precisamente porque en Guadalajara ya en el 73, 71 empezaron a haber también manifestaciones muy fuertes de violencia. Había 2 grupos muy fuertes, la FEC y la FER, Federación de Estudiantes de Guadalajara y Federación de Estudiantes Revolucionarios, que entraban a las escuelas y ametrallaban, y llegaron a entrar a ametrallar secundarias. Entonces mi padre nos trae de regreso, ya no le gusta la Ciudad de México, y llegamos a Toluca, una ciudad bella que nos cobija. Tranquila. No, Toluca tenía 300,000 habitantes. Llego en septiembre precisamente, con unas lluvias muy intensas, a más de 2,000 metros de altura,
y con un frío impresionante. Sí. Y entonces yo decía, ¿qué hago aquí? Un contraste, ¿no? Muy radical de Guadalajara a Toluca. A Toluca, pero llegas a amar esta ciudad, este clima, esta familia que es la ciudadanía, la población de aquí. Y poco a poco nos fuimos adaptando. Hoy soy toluqueño, me siento 100% toluqueño. Okay. Y he aprendido a amarla. Y al llegar aquí también entramos al grupo de scouts, ¿no? En este caso al grupo 2 Toluca, que también éramos muy acampadores. Y derivado de eso y de este espíritu de aventura me toca adquirir muchas experiencias en diferentes áreas, ¿no? ¿Cuántos años tenías cuando llegaste? Cuando llegué aquí tenía 11 años. Okay. Entro directamente a la secundaria 4, que estaba en la Justo Sierra, donde ahora es el conservatorio. Una secundaria que después le toca a uno de los gobernadores, pues después llevarla a lo que era el sector Barraza. Y convivo con mucha gente que me permite empezar a aprender lo que era Toluca. Convivíamos todos, de todos los niveles. Luego voy a la prepa 4, donde convivo con amigos. Era preparatoria de 2 años. Ahí convivíamos de todos los niveles sociales. Éramos jóvenes en la mayoría. Y luego les decía yo a mis amigos, mira, aquí estuvimos en prepa 4, personajes como Betty Díaz, Gómez de Orozco, Acra, Rodarte, Sea, Pedro Gómez, ¿no? Claro. Y estuvimos ahí muchos de nosotros y no había diferencias como ahora están muy marcadas las clases sociales. En la época, en ese tiempo... Todavía no estaban también de moda las escuelas particulares, ¿no? Entonces todos convivían en una escuela pública. Todos convivíamos, todos éramos amigos. Toluca no tenía antros. Ni uno. No tenía antros. Los jóvenes nos reuníamos en las esquinas a platicar, a charlar un rato, sin mayor problema. La delincuencia era muy controlada. Toluca era muy tranquila. Una ciudad tranquila. Claro. Te morías de frío, pero andabas de pata de perro en las calles. Sí, y no pasaba nada. Cosa que cambió. Y... bueno, el caso es que al paso de los años y por todas estas experiencias, en mi caso personal, y como todos los jóvenes, entro en un proceso de excesos que se ven luego naturales en la juventud. Okay. Y entonces, pues le entra uno en demasía al alcohol, deja uno de convivir con la familia, te vuelves muy egoísta. Que es la típica adolescencia, ¿no? La típica adolescencia. Me toca ver la huelga más grande que ha habido en el estado y creo que en el país, la del 78. Okay. En esa época estaba yo en veterinaria estudiando. O sea, nada que ver con todo esto. Nada que ver con todo esto. Mi tío era el director de la facultad, don Humberto Gómez Escamilla, que eran dueños de la farmacia veterinaria La Holandesa, que en esa época era muy grande, ahora es muy pequeña. Okay. Me acuerdo que llegué en la noche allá donde teníamos las caballerizas y las vacas ahí en veterinaria, y nosotros con fogatas cuidando para que no fueran a tomar las instalaciones de la facultad y descuidaran a los animales. Y dice mi tío, ¿y tú qué haces aquí a estas horas de la noche? Y yo, pues colaborando para proteger nuestro patrimonio. Entonces, era vago, pero con un deseo de participar socialmente, ¿no? De cuidar lo que tenemos. Y pasan los años, descubro que veterinaria no me iba a gustar. Mi padre muy preocupado de, híjole, ¿qué vamos a hacer con Pedro? ¿Cómo vamos a quitarle esa inquietud? Dice, ¿por qué no te vas a la Marina Mercante? Y ahí te voy a hacer examen a la Marina Mercante, ¿también? ¿No? Sí. Por ahí hice examen, pasé el examen, mi abuela desapareció mi ficha para que no lograra yo irme para allá y me quedo aquí en Toluca. El caso es que pues sigo con mi vida juvenil en condiciones que me generan cierta soledad, cierta destrucción. Los jóvenes nos vamos aislando en la medida que nos vamos compenetrando en actividades que te destruyen y no te sientes satisfecho con lo que haces. Claro. No importa que tengas dinero, que tengas éxito o que de alguna manera seas reconocido. Etapa, ¿no? Entonces hubo un momento en que tuve que hacer un alto y meditar entre lo que tenía, la condición en la que estaba y en dónde quería estar. Eso fue en el año de 1987.
nunca me fue mal, fíjate. Gracias a Dios en materia laboral y económica no me fue mal. Pero no tenía paz, no tenía amor, no me sentía tranquilo conmigo. Y un amigo mío que había sido parte de la Secretaría de Hacienda aquí en el Estado, don Sergio Dávila, me dijo, oye, yo tenía el mismo problema que tú. Y Dios vino y cambió mi vida. Okay. Y Dios puede cambiar tu vida. Me acuerdo que ese día yo lo corrí de la casa. Le dije, no quiero hablar contigo, esas son cosas de gente religiosa. Okay. ¿No? Y él me dijo, Pedro, yo sé que lees mucho, no me creas. Lee el manual del fabricante. Digo, ¿cuál es el manual del fabricante? Pues la Biblia. Lee la Biblia y aprende lo que ahí dice, fuera de cualquier religión. Me puse a leerla un año completo, la terminé y mi vida empezó a cambiar. No religiosamente, sino empecé a descubrir por qué eran nuestros instintos, nuestras pasiones, nuestro amor, por qué a veces mentíamos, por qué a veces robábamos, por qué a veces adulterábamos, por qué nos dominaban más ciertos deseos destructivos que los que te edifican. Y entonces llegó un punto en que le dije a Dios, si tú existes, porque nunca había sido yo educado en una cuestión religiosa, pues cámbiame. Y abrí mi boca y entonces le dije a Dios, perdóname, cámbiame. Y ocurrió algo, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, replanteé los objetivos de mi vida. En ese instante dije, bueno, hasta este momento he vivido sin sentido, sin orden, solamente tomaba lo que se venía presentando. Pero quiero darle orden a mi vida, quiero hacerla que llegue a un punto específico donde diga, mi vida ha sido útil para mí, para la sociedad. No nada más sobreviví, sino dejé algo que le sirve a los demás. Y entonces, después de haber hecho 3 bachilleratos, ciencias químicas, ciencias de la salud y económico administrativo, haber estudiado veterinaria hasta el 5º semestre, fíjate, y luego irme a hacer examen en la Marina, que es uno de los exámenes más pesados en la Marina Mercante y en la Naval, son de los más pesados. ¿Cómo te cambia entonces digo, no tiene nada que ver, por ejemplo, la veterinaria, ¿no? Con ser comunicólogo. Sí, cambió totalmente, pero fue consecuencia de esa reflexión, de ese decir, yo que soy tímido, yo que no hablo, yo que en muchas ocasiones me quedo callado. ¿Fue tu reto? Sí, porque ¿cómo le transmites a los demás eso que tú has encontrado? Okay. ¿Cómo lo transmites si no eres capaz de hablar? Y empecé a decir, ¡hey! Encontré algo diferente, miren esto. Hay una forma de vivir en paz, de vivir feliz, de transmitirle a los demás una forma diferente de vivir. Y lo planeo y escribo 9 cosas que quería yo realizar en mi vida. Y que se las puse a Dios y le dije, ayúdame y vamos sobre eso. Entonces tuve que estudiar el otro bachillerato, tuve que entrar a la carrera de comunicación, tuve que concluir la carrera de comunicación. Claro. Y fue algo fascinante porque desde ese instante, con orden, como que Dios fue respaldando todo lo que yo había propuesto. Y en el primer semestre de la carrera me tocó que montamos una obra de teatro en ciencias políticas. En el primer semestre me piden que coordine los trabajos de radio, porque vieron que medio escribía yo, pero no porque supiera escribir, sino porque me ponía a escribir. Y entonces después voy a FM Globo con un promo que traía yo, un programa especial de Semana Santa, que en ese entonces la facultad no lo quiso sacar porque decían, es que hablas de Dios. Le digo, pues Dios es parte de la vida de todos los seres humanos, creas o no creas en Él, tú lo incluyes en tus discursos. Y en los procesos de investigación tiene que estar incluido. Entonces hubo un personaje ahí en la facultad que me dijo, pues si no dejas de hablar de eso, no sale. Y le dije, pues que no salga. Y entonces llegué a FM Globo Toluca. Okay. Y entonces me dicen, oye, qué bonito mensaje ad hoc para la Semana Santa y para que conozcamos históricamente el nombre de Jesús. Y ok, lo transmiten, lo vuelven a transmitir en repetición el domingo. Y el lunes el gerente, don Rafael Tinoco, me dice, oye, ¿y no quieres un espacio? Le digo, sí, pero no para mí, para que sea para mis compañeros de la facultad. Y entonces se convierte en un programa de la Facultad de Ciencias Políticas, que se llamó Misión Juvenil, y que dura 5 años al aire, ¿no? 3 dirigido por mí y transmitido ahí en FM Globo,
que fue el antecedente propiamente, junto con otros esfuerzos, de lo que hoy es Uniradio, ¿no? Fue muy interesante. Antes de concluir yo la carrera, empiezo a inmiscuirme en cuestiones de comunicación social. Me invitan a la Cámara de Diputados y ahí es en donde viene el vínculo con el tema ambiental. Aparte de que me gustaba ir al bosque, caminar y estar en los ríos, el vínculo es muy especial porque coordiné la comunicación de un grupo parlamentario y entonces un día llegan gente desde San Mateo a Atenco a decir, ayúdenos porque el alcalde está sacando los lodos del río Lerma y los quiere poner sobre nuestras parcelas. Y entonces pues no había quien los pudiera acompañar y me piden a mí que yo supla esa necesidad de acompañarlos. Y pues ahí voy yo de metiche, ¿no? Me llevan con el alcalde en turno, Procuro me parece que se llamaba, y la gente de la comunidad, y diciéndole al alcalde, oiga, no puede echarles los lodos, pues son los lodos con los que tratan las aguas residuales y que llegan a la planta tratadora y que se han quedado ahí asentadas en el cauce del río, no lo pueden hacer porque va a contaminar las parcelas y luego el forraje, luego los animales comen y luego le va a hacer daño a las familias. Y al final el alcalde dijo, ok, tiene usted razón, no lo vamos a hacer. En ese lugar que vinieron a protestar, se lo echaron a todos los demás, menos a ese, ¿no? Así como que entendimos, protestaron, los vamos a ayudar a ellos, pero no a los demás. Y debe ser una responsabilidad total, ¿no? Entonces yo dije, caray, hay un tema que no están viendo en materia ambiental. Se juntan varias personas de la comunidad, empezamos a trabajar como verdaderos amigos del río Lerma, empezamos a impulsar la transformación de la zona en ese tema, tratando de ver cómo hacer más eficaz los procesos de reciclagua y más comprometidos en el problema de no dañar a la población. Entonces ya tienes bastante tiempo con este tema. Empezó ahí. Pero cuando le damos el sentido a involucrarnos en los temas tanto de reforestación como de recuperación de la cuenca del río Lerma, y ese a su vez enlazarlo con el tema del calentamiento de la Tierra y el daño que le estamos haciendo al planeta, ocurre en 2010. Es en ese momento en el que todas las piezas que había venido yo acumulando de conocimientos y que vas descubriendo al paso de los años, tiempo, de todo lo que hay, las metes en un, digamos, un contenido, un paquete, y tú tienes que encontrar cuál es la pieza clave que cambia todo. Puedes hacer 100 acciones, pero si no le das a la acción clave que te va a corregir todo el problema, no importa lo que hagas, no sirve para nada. Puedes reforestar en 100,000 lugares, pero si no reforestas en el lugar que se necesita para que cambie el equilibrio y sea benéfico, no sirve de nada. Puedes andar construyendo plantas tratadoras 200 o 300 por todo el cauce del río, pero si no las pones en los lugares donde son necesarias y operativas. Ahorita tienes más de 40 plantas tratadoras en el Estado de México. Se decía que solo funcionaban 4 o 5 de esas 40 y tantas plantas tratadoras. ¿Y por qué no funcionan? Pues porque su costo de operación con energía eléctrica es muy alto, por los salarios, por la planeación, por la forma en que estaban construidas, por la norma oficial que te establecía que debían de ser unos monstruotes que te duraran por años y entonces no las podías modernizar. Estuvieron mal pensadas. Y ahora que pues hay mucha tecnología, hay mucha ciencia, hay mucho conocimiento, puedes construir plantas menos grandes, más eficientes, a un costo mucho menor y que brindan un servicio más completo. Pero eso ocurre como llego en 2010, estaba yo ya tratando de ver cómo sacar una revista que sí salió, hice 2 números porque no me alcanzó para pagar más, porque además de todo lo que hago en lo que es ambiental procuro no cobrar. Y todo lo que hago es no porque piense en el dinero, sino porque creo que es necesario hacerlo. Luego me reclaman y me dicen, oye, pero ya preocúpate por ti. No, pues me preocupo por mí o me preocupo por hacer esto que es necesario. Y salieron 2 revistas muy bonitas, consecuencia de un programa, fíjate, que empecé a hacer como programa pilotos. Platicamos el que era el director de Azteca Estado de México en ese entonces. Se me va ahorita su nombre. Ben Guerrero.
su apellido es Guerrero, y entonces me dice, ayúdanos, arma un piloto para Azteca Estado de México, y armamos un piloto que se llamaba Proyecto Tierra, y ese piloto hablaba de involucrar a las escuelas de la zona, que los jóvenes participaran, poderlos instruir, hacer reportajes, cosas científicas. Se combinó con la primera cumbre de la que yo tuve noticia, la COP16, que iba a ser aquí en México, y platiqué, y se llama Luis Alfonso Guerrero, y me dice, pues vete a nombre de Azteca, ¿no? Y a ver qué hacemos. Empezamos a preparar todo, me acreditan y yo llego a la cumbre. Y allá en la cumbre me toca entrevistar al secretario general adjunto de la ONU. Y ¡qué padre! Me impresiona lo que él me dice en 2010, que dice, tenemos el conocimiento y la ciencia, la tecnología, para detener el daño que le estamos haciendo al planeta Tierra en un mes. En el año de 2010 me dijo eso, a Kim Steiner. Hace 9 sí, años. 9 años. Y le dije, ¿y por qué no lo hacemos? Sí, por los intereses económicos de todas las entidades involucradas y de los países involucrados. ¡Qué barbaridad! Y entonces, me acuerdo que entrábamos a las ruedas de prensa ahí en la COP16, y un día estaba el enviado de Estados Unidos, ahí con todos los reporteros de La Fuente, estábamos sentados, y entonces nosotros veíamos que él iba y entraba a todas las ruedas de prensa, y entraba a las reuniones, y entraba a las discusiones, y entraba a pero nunca aportaba nada ni participaban. Entonces la prensa le preguntó, oiga, ¿está usted aquí? Pero no está aquí. O sea, ni se compromete, ni firma, ni nada. Dice, no. Ya se había ido Bolivia, ya se había ido Japón porque estaba en desacuerdo con los acuerdos que se habían puesto sobre la mesa. Se estaban peleando sobre cómo reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y a qué industrias iban a afectar. Y la prensa le pregunta, ¿para qué está si no hace nada? Y contesta el representante de Estados Unidos, pues aquí estamos, no nos hemos ido, ¿no? En 2015 le entran a la firma y luego llega Trump y dice, va para afuera, ¿no? Yo quiero salirme. La normatividad no le permite salirse, si no se hubiera sacado a Estados Unidos de los acuerdos de París, del Acuerdo de París. Okay. En este año ya se puede salir, pero no lo han hecho ya. Sin embargo, en ese entonces no quería, en 2015 le entra. Y yo a partir de 2010 digo, esto es lo que hay que hacer. Okay. Tenemos que entrarle. ¿Cuál es el problema en mi comunidad? La ONU tiene una visión específica sobre este tema. La ONU te dice, piensa global, actúa local. O sea, ve el problema que hay en el planeta, pero tienes que poner soluciones en el lugar en el que tú vives que se sumen. Finalmente es el granito de arena, ¿no? Donde todos sumen y puede hacer algo para beneficio de todos. Nada más de tu entorno. Así es. Y entonces, ¿yo qué puedo hacer? En el lugar en el que vivo, Toluca. Y empiezo a investigar y a ver cómo estaba la zona. Y digo, chispas, el Nevado de Toluca, 55,000 hectáreas. ¿Qué ha pasado con esas 55,000 hectáreas? Pues quedan como 20,000 hectáreas. Ahorita quedan menos de 17,000 hectáreas de esas 55,000 hectáreas. Y luego empiezo a investigar más y descubro por amigos que en algún momento charlamos sobre el tema. Jorge Rescala, que actualmente es secretario de Medio Ambiente, me ilustraba mucho sobre estos temas. Don Jorge Jiménez Campos, que luego hablábamos sobre el tema del río Lerma. Y veíamos qué se podía hacer. Jorge Jiménez me decía, es que ahí están es el tinaco de las dos cuencas del Balsas y del Lerma a través del Nevado de Toluca. Y yo le decía, ¿y entonces por qué lo están deforestando? Dice, pues, ¿qué hacemos? En ese entonces decían que era tala clandestina, ahora es tala ilegal, porque todo el mundo sabe que están talando, pero no aplican la ley. Claro. Ya no es clandestina, es ilegal. Y yo le decía, oye, pues si van a seguir talando y es complicado detenerlos, pues hay que legalizarlos y oblígalos a que si van a talar, reforesten. Claro. Si va a ser negocio para ellos, pues hay que cobrarles una lana y obligar a que reforesten.
y decía, pues está muy bien, pero no sé cómo lo vamos a hacer, ¿no? O sea, como que estás jalado de los pelos, Pedro. Eso es... La idea está, pero ¿cómo hacerlo? ¿Quién sabe? ¿Cómo lo hacemos? Ok. Ahora, en el 2018, hace un año, haces llegar un escrito al licenciado Juan Rodolfo Sánchez Gómez como presidente electo, ¿no? Sí. Del municipio de Toluca, donde presentas algunas consideraciones para el Plan Estratégico de Desarrollo Ecológico y Control al Cambio Climático en este municipio de Toluca. Platícanos de qué se trató ese escrito y cuál fue tu propuesta. Pues básicamente le hablo de que ya se sabe cuál es la importancia del Nevado de Toluca y de reforestarlo. Uh-huh. Y del cuidado del medio ambiente. Entonces, básicamente le planteo dos tipos de acciones o dos líneas de acción. Una que son las actividades normales por parte del área de medio ambiente y que tiene que ver con el tratamiento diario de los espacios, de los vehículos, de la disposición de la basura, de los planes normales de reforestación, de las plantas de tratamiento, que digamos es algo que va a seguir operando con o sin, ¿no? Es necesario y ahí están los mecanismos para hacerlo. Pero una segunda línea de acción que tiene que ver con acciones a las que yo llamo trascendentes, que es con lo que te decía ahorita de la acción que te va a cambiar todo. ¿Cómo logras que una sola acción lo cambie todo? Y esa sola acción era para mí ir y reforestar de arriba hacia abajo el nevado. Okay. No se puede reforestar con cualquier tipo de árbol. Hay dos tipos de árboles que sobreviven a esa altura sin cambiar el equilibrio y el entorno ecológico, que son el Montezumay y el Hardway. Son esos dos. Uno te sobrevive arriba de 2,000 metros y otro arriba de 3,000 metros. ¿Por qué de arriba abajo? ¿Tiene algún significado? Bueno, el proceso de erosión. Okay. Si tú reforestas abajo, el agua cuando venga se va a llevar todo. Si vas reforestando de arriba hacia abajo, vas protegiendo y vas avanzando hacia poder detener el proceso de erosión. Si hablamos del proceso de erosión es brutal porque pierdes cada temporada de lluvias 45,000 carros de 3 toneladas de suelo fértil del Nevado. Wow. Por eso se hacen las cárcavas tan grandes, las cañadas enormes que se transforman en barrancas de más de 3, 4 y 6 metros de profundidad por año. Ya no te hablo del ancho, es enorme la cantidad de suelo fértil que se está perdiendo. Y este suelo es fundamental en el proceso de lluvia y protección, porque te hace una capa acolchonada como una esponja. Uh-huh. Entonces cuando llueve, absorbe el agua y luego la va filtrando. Si no tienes ese tipo de suelo, lo que va a ocurrir es que va a caer el agua y el suelo está muy compactado y entonces escurre. Y es lo que está haciendo que se dé la erosión tan fuerte y arrastra piedras, cadáveres. Bueno, han encontrado hasta carros en la entrada del río Verdiguel, ¿no? Es dramático. Las piedras que entran erosionan la bóveda del río Verdiguel. Entonces, dentro de estas acciones trascendentes tienes que reforestar en el Nevado, de arriba hacia abajo, para poder recuperar esa zona. Uh-huh. Pero hay el problema de que ya cambiaron el estatus jurídico del Nevado y entonces muchos están yendo allá a construir sus cabañas de campo. Algunas personas han dicho, oye, no, pues no vamos a ir a construir cabañas de campo. Y me consta que han comprado los terrenos para reforestarlos, pero son los menos, no son los más. La mayoría se está yendo allá para ver cómo tiene su casita de campo, ¿no? Uh-huh. No creo que logren hacer un centro de esquí ya a estas alturas con el cambio climático. Pero hay que reforestar. Y entonces, alguna vez hasta le dije a las personas que estaban asesorando al presidente de la República, oigan, pues hay que volver a cambiar el estatus jurídico, pero para regresarlo a protegerlo. Si lo pudieron cambiar para no protegerlo, pues cambiémoslo otra vez, pero para protegerlo. Claro. Y solo lo puede hacer el presidente de la República, no lo puede hacer otra persona. Entonces, el caso es que hay que venir reforestando de arriba hacia abajo. Vas a recargar las dos cuencas, la del Balsas y la del Lerma. Vas a recargar los mantos freáticos subterráneos que abastecen Sinacantepec y Toluca. Vas a garantizar el abasto de agua, no para 20 años, para muchos años en este valle. Vas a lograr que se atempere la temperatura, que dicen, ay, hace mucho calor y bueno, con los árboles vamos a lograr que tengan un climatizador natural.
van a generarse las corrientes de aire que antes teníamos y que ayudaban a la limpieza de este valle. Que extrañamos tanto. Entonces es la acción trascendente que te ayuda a cambiarlo todo. De nada sirve que vaya yo a reforestar acá por San Pablo, Autópano, San Cristóbal, Huichochitlán o San Andrés, porque no es la zona donde se va a hacer la recarga y donde se necesita. Y si presentaste este escrito, ¿cuál fue tu respuesta? Pues debo decirte que Juan Rodolfo es una persona preocupada por las cuestiones ambientales. Okay. Tiene una directora de medio ambiente con conocimiento y preocupada además, y muy escucha lo que el presidente le dice y están aplicando las acciones en la medida de las posibilidades del recurso económico y de las áreas que hay, ¿no? No me tocó, pero uno de los reporteros un día me dijo que le preguntaron al alcalde, oiga, ¿y por qué no reforestan en el Nevado? Porque han escuchado lo que les he dicho de lo que hace falta. Y el alcalde les dijo, es que no tenemos las dos variedades de pinos que se darían allá. Podemos sembrar otros, ¿no? Por ahí Maxice, Juan Maxice, claro. Y metió una iniciativa muy buena, donde dice, hay que reforestar, pero propone árboles frutales. Entonces yo le contesté en mi columna en el periódico y le dije, oye, no, árboles frutales, no, hay que meter los pinos que hacen falta. Aparte, ¿no? Si sobreviven vas a cambiar el entorno, el equilibrio ecológico. Y entonces las especies que ahí vivían de manera natural ya no van a tener las mismas condiciones para sobrevivir y a lo mejor llegan otras que te ayudan a destruir el equilibrio que hay. Entonces es muy importante que sean plantas, árboles endémicos de la zona. Y entonces, respecto a lo que me comentas, lo están haciendo lentamente. Y les dijo, no tenemos esos pinos, hay que crear los viveros. ¿Qué pasa con un vivero? Tienes que cultivarlos 2 años para que crezcan. Que crezcan a un nivel que resistan, para poderlos ir y plantar. Y luego ya que los plantaste, tienes que cuidar los otros 2 años para que crezcan a una altura en donde no se lo coman las vacas o los borregos o los animales que andan por ahí y sobrevivan. O sea, es un proceso largo. Claro. Se estima que de cada 100 árboles en los procesos de reforestación, de cada 100 árboles te sobreviven 30. En un proceso normal. Cuando le meten cuidado, atención, quienes lo sembraron están preocupados, se ha llegado a niveles de supervivencia entre el 70, 80 y hasta el 90% en casos muy extremos, muy raros. Muy buenos. Pero esos son niveles de supervivencia. Entonces, pues hay que establecer el vivero. Creo que lo están haciendo, yo no he investigado. No sé, solo sé que están haciendo algunas acciones tendientes a todo esto, ¿no? En el caso del Nevado de Toluca, para ver la reforestación. Es un proceso de largo plazo. Te va a llevar 10 años, por ejemplo, empezar a ver ahí los primeros árboles crecer, ¿no? Sí, y finalmente yo creo que debemos de tener gobiernos comprometidos con ese proyecto, ¿no? No nada más el que está ahorita, que está iniciando, sino los que vengan. Entonces, a veces ahí también hay un problema, ¿no? Los gobiernos venideros ya no le dan continuidad a algunos proyectos de este tipo que son tan importantes y entonces, pues bueno, de nada sirve que se empiece a tener un programa de estos si no se va a seguir, pues bueno, dándole seguimiento y cultivando. Sí, es muy importante. En 2015 entrevisté a Rescala, era director nacional de la CONAFOR, Comisión Nacional Forestal, y me platicó él que habían logrado llegar a una tabla cero. Y yo le decía, ¿y tabla cero qué es? Fue la primera entrevista de un programa que estuve yo haciendo y que se hace, Proyecto Yorlum. Y entonces, en ese primer programa él me decía, mira Pedro, hemos logrado llegar a cero en tala, 0 en reforestación, o sea, se sigue talando, pero la tala es igual a lo que hemos reforestado. Yo dije, qué padre, solo que hay un problema. México ha perdido el 95% de sus bosques en los últimos 100 años. Entonces, seguimos con ese 95%. Sí. Para poder sobrepasar, tenemos que subir la tala, que sea mayor la reforestación a la tala. Y que esa tala sea sustentable. Por eso te decía pues si lo van a seguir talando hay que involucrarlos para hacerlo legal, que genere dinero y que además se preocupen por mantener el equilibrio. Y que ese dinero finalmente vaya también a esa reforestación, ¿no? Imagínate, si un árbol
lo pudieras vender en 15, 20 mil pesos cada árbol y talas 10, una familia viviría muy bien, ¿no? Con 200 mil pesos al año, estarían muy bien, pero no les han enseñado eso. Y luego se da un fenómeno muy curioso. Por ejemplo, había un fondo especial para cambiar la actividad económica de las personas que viven en el Nevado, y por cada un área específica que tenían a su cuidado les pagaban 10 mil pesos para que ya no talaran. Y entonces llegaron las empresas que les impulsan a cultivar ahí papa, porque ahí se da muy bien la papa, y entonces le dijeron, mira, yo te doy 15, pero sigue dejándolo sin árboles, ¿no? No los cuides los árboles, porque necesito las papas. Entonces tiene que haber un compromiso general de toda la sociedad mexicana, de todos los industriales, de las personas que vivimos aquí, para que no se den esos fenómenos tan destructivos. Si ya se estableció un proyecto por el cual les estás dando 10 mil para que te cuiden una zona reforestada y que crezcan los árboles, pues no vayas y les des 15 mil para que sigan dejando la erosión y el problema. Que además es un grave problema el de la erosión, porque, y esto me lo platicaba Jorge, dice, los surcos con los que donde están sembrando las papas, no los hacen contra la bajada, sino los hacen siguiendo la pendiente. Eso hace que haya una erosión mayor. Y decía, ¿por qué hacen eso? Y me decía, y me lo explicó, dice Jorge, es porque arrastra todas las bacterias, los hongos que afectan al cultivo, y entonces se les da más sano, ¿no? Entonces, ellos quedan muy bien, pero perjudican a toda la población del Valle de Toluca. Y aquí hay algo muy importante. ¿A quiénes involucramos? Si son 10 municipios los que están con espacios ahí en el Nevado de Toluca, y Toluca tiene, digamos, 14,000 hectáreas, por decirte algo. Luego Sinacantepec con otro espacio muy importante. Y tienes aparte otros 8 municipios. Necesitamos hacer un trabajo integral, conjunto, en donde todos entiendan la importancia de recuperar el Nevado de Toluca y reforestarlo para beneficio de todos ellos en materia de salud y ambiental. Y aquí entra algo que pues directamente tendría que hacerlo, digamos, el gobernador, don Alfredo del Mazo. Decir, oigan, pues así como ha habido un cuerpo estratégico para la zona metropolitana de este lado, pues que hay un cuerpo estratégico que coordine las acciones de recuperación del Nevado de Toluca. Y entonces involucramos a todos, que lo lidere un municipio o que lo lidere el Estado, el gobierno del Estado, y que les diga, señores, las acciones son estas, y no hay vuelta atrás. Si no lo hacemos así, no lo vamos a lograr. Y tienen que pasar, te decía antes de entrar al programa, cuando menos 2 generaciones. 2 generaciones. Y entonces entramos a otra área que es muy importante. Esas aguas del Nevado, esas aguas de los mantos freáticos, llegaban a lo que es la cuenca del río Lerma, que tan solo en el Estado de México son 175 kilómetros, que son más de 30 municipios. Bastante. Que en la cuenca hay una población de aproximadamente 20 millones de personas. Y resulta que está el agua totalmente contaminada, afectada y además secada. No llega el agua porque se secaron los mantos freáticos, porque se secaron las lagunas que abastecían esa zona. Pero además hubo decisiones políticas y de gobierno equivocadas allá en los años 30 y principios de los 40, con el afán de llevarse el agua a la Ciudad de México, algún genio, que nunca me han querido dar el nombre, pero estoy seguro que está en los archivos el nombre de la persona, del ingeniero que lo hizo, detonaron el ojo de agua del que nacía el río Lerma. Y yo creo que querían desviar el agua para llevársela a la ciudad, pero lo que hicieron fue tapar los ductos, y entonces secó la laguna, una laguna que era preciosa, la laguna de Chignahuapan. Para llegar a Toluca solo podías pasar a través del arquito que tú ves ahí en Lerma, que dice hermosa provincia, y pasas, ahí pasaba la carretera, porque a los lados de la carretera estaba la laguna. Dicen que era tan hermosa esa laguna y tan especial que solo estaba lo que es Tultepec, un islote en medio, a donde Vasco de Quiroga llevó a los supervivientes de los aztecas. Y que dijeron, mira, se parece a Tenochtitlan, pues vamos a vivir ahí, y fundó el primer pueblo hospital de Latinoamérica, ahí en Tultepec,
porque ahí fueron los supervivientes de los aztecas, ¿no? Okay. Ya no existe esa laguna, se secó. Es más, el río Lerma, cuando tú pasas sobre el río Lerma, que dices, huele horrible, esto está espantoso, ese no es el río Lerma, es un canal que construyó la Sarch para recibir las aguas, me imagino que de la zona industrial, y llevárselas hasta lo que era la Pesarzate, que si tú te metes a internet te da tristeza porque ya no dice Pesarzate, dice Pantano Arzate. Válgame. O sea, es un pantano, porque ha habido una destrucción sistemática de todo el entorno. Entonces, hace más de 10 años, te hablo de allá, cuando me secuestraban las gentes de San Mateo para ir a meterme a las discusiones sobre la recuperación y protección de ellos, que dije, empecé a pensar, ¿cómo recuperamos el río desde su nacimiento hasta su desembocadura? Que primero tenemos que saber cuál es el problema, y para eso hay que hacer un padrón de contaminantes segmentando el río por zonas. En la zona de Almoloya del río son textileros, en Capuluac matan borrego, en Ocoyoacá, ¿qué es lo que hay? En Lerma, zona industrial. Entonces son diferentes tipos de contaminantes. Tienes que hacer una segmentación y un padrón de contaminantes por zona. Claro. Y en función de ese padrón, construir 2 plantas tratadoras en cada segmento. Una para aguas municipales y otra para aguas industriales, de acuerdo al tipo de contaminante. Y entonces vas recuperando y al mismo tiempo vas tratando el cauce, sacando los contaminantes que hay en el lecho. Te hablo de que, por ejemplo, en la parte del Lerma, en el ejido de San Agustín, hay dictámenes de Profepa por metales pesados, plomo, cromo, cadmio, zinc y arsénico. Son las que se han considerado ya pérdida total, y que son dictámenes que son oficiales. Muchas veces esperamos a que los años hagan que se solucionen los problemas por la degradación, el correr de las aguas. Luego dicen, es que si le echas arsénico, pero hay tanta agua que se diluye y no pasa nada. No, pero sí no pasa, son muchos los que están echando esto, ¿no? Me tocó en cierta ocasión que estuvimos platicando con la gente de Conagua. Te hablo de hace más de 15 años. Y entonces mi hermano es ingeniero en sistemas. Y le dije, oye, ¿y cómo podemos saber los tipos de contaminantes que hay en cada lugar? Y me dijo, vamos a construir unas boyas. Digo, qué padre. Digo, pero ¿cómo sabes si hay arsénico, o si hay plomo, o si hay cromo? De acuerdo al tipo de contaminante. Pues le ponemos sensores a la boya. Y entonces, ¿y qué? Van a flotar. Y luego investigamos y resulta que sí había algunas de otro tipo que tenías que ir a sacar las mediciones, porque nosotros queríamos hacerlas por telemetría, que la boya te mandara la medición y tuvieras tu terminal donde dijeras, oye, hay una mayor acumulación de arsénico y la fábrica que utiliza arsénico es esta, háblales. Fábrica fulana de tal, estás arrojando más arsénico al río, cierra tus puertas o activa tu planta tratadora, porque por ley deben tener plantas tratadoras las fábricas. Si tú recorres la zona industrial, es muy bonito decir, no, es que todas por ley deben tener las plantas tratadoras. No las tienen. O sea, si ya vas y les preguntas, no tienen las plantas tratadoras. Pagan una cuota por el tratamiento de sus aguas. Pero Reciclagua no alcanza a dar el abasto para eso. Reciclagua necesita más apoyos, otras 2 plantas tratadoras que se construyan quizá en el municipio de Lerma, ¿no? Donde detengan el agua y ahí la estén midiendo. Entonces, construimos las boyas, armamos el diseño, las patentamos y las ofrecimos a Conagua, y llegó alguien y ofreció algo con mayores relaciones que nosotros. Y bueno, y no se lleva. Colocaron sus boyas, pero no funcionan, ¿no? Y entonces, ahora déjame que te interrumpa. Hay una comisión para la recuperación de la cuenca, ¿no? Hay una comisión estatal. Es estatal y tenía alguna rama nacional. Pero ya tiene varios años. Tiene muchos años la Comisión para la Recuperación de la Cuenca. ¿Y qué han hecho? ¿Qué ha hecho la comisión? Estableció los proyectos. Mi visión particular es que tiene un problema la Comisión para la Recuperación de la Cuenca del Río, y es que ellos saben lo que está pasando, saben cómo solucionarlo, pero no depende de ellos la instalación
de los mecanismos para solucionarlo. Depende de un área de infraestructura que define a quién se van los proyectos, y entonces le quitas el control al área que está haciendo el estudio de inteligencia estratégica, es decir, aquí hace falta esto, aquí hace falta lo otro, y el que sabe es fulano, y el que sabe es sutano, y el que puede hacerlo es esto, y entonces el que sabe deja de hacer lo que podría hacer para ayudar a la recuperación, porque se lo dan al que tiene las relaciones, aunque no tenga el conocimiento. Y adicionalmente... Que casi ni pasa, ¿verdad? Que casi ni pasa. O se lo dan a personas que cumplen, y esto es muy importante cambiarlo en la ley, se lo dan al que cumple el planteamiento del concurso. Te platico un caso. En cierta ocasión me dijeron, oye, podemos hacer la rehabilitación de una planta en San Antonio de la Isla. Tú ve a San Antonio de la Isla, vas a encontrar 2 lagunas de oxidación, cada una del tamaño de un campo de fútbol. Okay. Tienen más de 30 años paradas. Creo que nunca han funcionado. Y al lado están en un bordo de agua donde arrojan los contaminantes de 2 zonas habitacionales. Y además de las zonas industriales. Ese bordo descarga hacia un canal que tira directamente hacia el río Lerma. Hicimos la visita y le comentamos a quien nos invitó, no te sirve hacer la rehabilitación porque en primera, a nivel mundial, las lagunas de oxidación ya no son consideradas útiles. Construye una planta tratadora y cumples los lineamientos mundiales para el tratamiento de las aguas. La respuesta fue, no podemos hacerlo. ¿Y por qué? Porque el concurso y el planteamiento de esta contratación es para rehabilitar las lagunas de oxidación, no para hacer una planta tratadora. Pero te sale más barato y es más eficiente. No importa. Las bases son para rehabilitar, claro. No para construir. Entonces están muy rígidas y no alcanzas a pivotear para decir, está bien lo que pides, pero es mejor esto. Y al momento en que dices, pero es mejor esto, te expones a que te salgas de la jugada. ¿Qué es lo que en mi caso yo he visto que ocurre muy frecuentemente? No cumples las líneas, bueno, hay que traer al que sí las cumpla, ¿no? No porque me des algo mejor significa que te voy a contratar. Significa que tienes que cumplir lo que yo te estoy diciendo que me debes dar. ¿Qué es lo que pasaba con las plantas tratadoras? Hacían unos monstruotes enormes y les decía, ya no es necesario hacerlas así. Sí, pero la normatividad establece que así debe ser. Y entonces, ¿quién está dando eso? Pues infraestructura, o no sé, es un área que no depende de la Comisión de la Cuenca. Pueden tener todos los estudios que quieran, pero si no hay un trabajo coordinado en donde sabes lo que hay y dejas que tome las decisiones el que sabe, no el que tiene en sí, digámoslo así, por línea, la autoridad, sino que, hay que hacerlo. ¿Quién sabe hacerlo? ¿Y por qué están pidiéndolo de esta manera? Oriéntanos cómo se puede hacer, ¿no? Y no nada más, se lo doy a mi cuate, se lo doy a mi otro cuate, se lo doy a mi otro cuate. Y entonces vamos a tener 20,000 plantas tratadoras. Tenemos plantas como tú visita la planta tratadora de Calimaya, tiene más de 8 años parada, la construyeron y les preguntas por qué no funciona, porque no tiene energía eléctrica. Acabo de visitar una que me pidió Delfina Gómez. Me dijo, oye, ve a ver el problema que tienen en Temascalcingo. Hace como 6 meses. Quieren ver cómo regar y con agua limpia los cultivos que ahí tienen. Llegué, visitamos la zona, la gente del municipio, el alcalde nos metió, revisamos todo. Al fondo estaba una planta tratadora hermosísima, construida con lo último que había. Cerrada y abandonada. Tenía más de 6 meses parada. Salió el velador. Oiga, ¿por qué está parada? Pues no hay luz. ¿Cómo que no hay luz? Pues no hay luz, está muy caro para pagarla y solo había una persona ahí. Entonces hay que construirlas de tal manera. Si los costos de luz son muy altos, hay que construir plantas de energía solar que abastezcan. Y además con los recursos, ¿no?, que haya y que se pueden utilizar. Y está muy bonita esa planta y se ve muy eficiente. Pero no funciona porque no previeron eso, y como eso hay un montón de plantas tratadoras instaladas en el estado que no están funcionando y que había necesidad de adecuarlas.
y hacerlas funcionar. Pues ya estamos casi terminando el programa, así que se nos fue como agua. Voy a leerte saludos de Ricardo Telles Resillas, saludos amigo Pedro Gómez, y de Alejandro León, saludos a Alex, saludos amigo Pedro, de parte de Alejandro León. Saludos a los dos. Muchísimas gracias. Yo digo, por último, muy rápidamente, tenemos ya nada más un minutito, te pediría nos dijeras cómo podemos ayudar nosotros como sociedad, ¿no? Para revertir un poquito de estos temas. O sea, ¿cuál es nuestro granito de arena que podemos poner? Pues hay que decirle a las autoridades correspondientes que es necesario aplicar planes correctos y concretos en la recuperación y hacer una fuerza social involucrada. Yo estoy convencido que es la participación social. Okay. El presidente dice que es el pueblo bueno, ¿no? El pueblo bueno que está ahí haciendo, pero también hay un pueblo malo que no se deja, ¿no? No quiere hacer los cambios. Entonces, si tienes un gobierno consciente y preocupado a nivel estatal, a nivel municipal, en todos, y tienes una sociedad también informada y consciente y comprometida y presionan a las autoridades correspondientes para decir, oigan, ¿qué les ayudamos? Okay. Yo estoy viendo que están yendo a conjunto, sociedad, gobierno, organismos de la sociedad civil y todos nos involucramos, entonces vamos a ir empujando para cambiar las cosas y detener el daño que le estamos haciendo a nuestro entorno ecológico, pero además viendo a futuro. Hay que detener el calentamiento de la Tierra en 1.5 grados centígrados. Y no se va a recuperar la Tierra en 100 años, van a ser varios siglos para que se recupere. Entonces tenemos que hacer algo ya. Ya. Y si no lo hacemos, no le vamos a dejar nada a los hijos de nuestros hijos, de nuestros hijos. A lo mejor nosotros la brincamos, pero va a haber muchos que no la van a brincar. Ok. Bueno, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Gracias por estar en cabina. Si te quieren contactar, ¿dónde te localizan? Me pueden localizar a través de Facebook. Pueden entrar a Jordlum, Proyecto Tierra. Así se llama, JORD-LUUM. Y me pueden dejar el mensaje ahí en la página de Facebook. En YouTube tenemos un canal, Jordlum, Proyecto Tierra también. Okay. Hay más de 200 programas de diferentes temas, no solo ambiental. Y pueden dejar ahí su mensaje. En correo pueden mandar su mensaje a proyecto.jord.luum@gmail.com y con mucho gusto ahí les contestaremos y les dejo mi número telefónico. Sí. Es el 722-433-3830. Ok, perfecto, Pedro. Pues muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Recuerda que todos los martes, pues bueno, tenemos una programación muy, muy interesante. Ahorita terminando nuestro programa, te quedas con Mundo de Billonarios en compañía de Alberto Ríos y Oyuki Samaniego. A las 4 en punto, Planeta MX. A las 18 horas, Radio Clan, con lo mejor de la escena musical independiente y Arly García. Yo soy Zuleika Franco. Te espero el próximo martes con más Entre Rosas y Armaduras. Visión de mujer trascendiendo el género. Muchas gracias. Gracias, Zuleika. Dios te bendiga.